La voz de los protagonistas. El licenciado David Salazar Becerra es director de FOMEC, Fomento Económico de Coahuila, y nos acompaña esta mañana para informar sobre la encuesta nacional de ocupación y empleo del INEGI con relación a La Laguna. David, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. A sus órdenes. Y bueno, datos muy interesantes que arroja esta encuesta nacional de ocupación y empleo, en el que, bueno, pues uno de los puntos interesantes es que la población con mayores estudios es la más golpeada por el desempleo, pero si quisieras compartir con el auditorio los datos más relevantes de esta encuesta. Sí, gracias. Bueno, el ENOE, la encuesta nacional de ocupación y empleo, teníamos ya un par de años, yo creo un poquito más, tratando de encontrar esos datos para La Laguna. Esos datos, antes en lo que era la encuesta nacional de empleo urbano, que se suspendió en el 2005, esa encuesta sí tenía a La Laguna y otras zonas económicas importantes del país. Entonces, desde el 2005 a la fecha no teníamos datos de ocupación y desempleo. Entonces, bueno, en esta ocasión pudimos encontrar los recursos mediante el entonces diputado Javier Guerrero, que pudimos bajar recursos federales y pudimos en esta ocasión poder colaborar con el INEGI y ampliar un poquito su presupuesto para poder hacer la encuesta, al menos del segundo al cuarto trimestre de este 2017. Esta encuesta es trimestral, entonces ya no entramos en el primero, pero sí entramos en el segundo, tercero y cuarto. Correcto. Esta es correspondiente al segundo trimestre de 2017 y señala que somos 1,111,160 habitantes en la zona metropolitana de La Laguna. Sí, hay que hacer algunos ajustes. La encuesta es una estimación y es la primera. Y la segunda es que es la población urbana, a diferencia de lo que se puede confundir con la población metropolitana. Es decir, esta es la gente que vive nada más en la ciudad. En la ciudad. Nada más. De manera conurbada. De manera conurbada, exactamente. Hablando de Torreón, Gómez, Matamoros y Matamoros. Exactamente. O sea, ahí no está contemplada el área rural. No, es únicamente la parte urbana. Ahora, aquí habla de población desocupada, subocupada y disponible. Sí, exactamente. Hubo una polémica en la que el gobernador Rubén Moreira hablaba de la diferencia de las cifras que da el INEGI con la diferencia de las cifras que da el Instituto Mexicano del Seguro Social, y hacía una diferenciación entre lo que es la población ocupada y la población empleada. Incluso hacía una comparación, decía: oiga, usted tiene un empleo y dice, yo estoy cuidando una vaca. Dice, entonces usted está ocupada, ¿sí? FOMEC, ¿cómo clasifica esto? ¿Qué diferencia hay entre la población desocupada, subocupada y disponible? Sí, bueno, estamos completamente acordes a lo que INEGI indica en sus definiciones. Básicamente, como dice aquí los datos, la población total estamos alrededor de 1,111,160, de la cual el 74.09% es población de más de 15 años, es decir, 823,303 personas. Ahora, esa población de más de 15 años se empieza a subdividir, que es la población económicamente activa, que es el 64.25, que es un poco más de 500,000 de personas, que a su vez se subdivide en ocupada y desocupada. Hablando de, en este caso, lo que uno de los temas que queríamos tener, o de los datos que queríamos tener para poder compararnos a nivel nacional, es la tasa de desocupación, ¿no? Que es el 4.9%. ¿Es lo mismo ocupado que empleado? No. El empleado recibe prestaciones, el ocupado está ocupado en cualquier actividad. Puede ser en la informalidad. Exactamente. Entonces aquí la parte desocupada, bueno, tenemos la tasa del 4.9, que son alrededor de 25,815 personas. En la parte que la primera pregunta, que en la parte de nivel de instrucción, estamos hablando de que hay de las 25,815 personas que están desocupadas, el
40.63% tienen medio superior o superior en cuanto a su educación. Pero también los que tienen secundaria completa también tienen ese 41.37%. Entonces, estamos hablando de alrededor de 21,000 personas que están desocupadas, que tienen más de secundaria, y estamos hablando de más de 10,000 personas que tienen educación de preparatoria o profesional. En realidad nosotros en FOMEX tratamos de ir un poquito más para allá, tratando de encontrar cuál es la cifra más aproximada para poder ser un polo de atracción de inversión también, ¿verdad? Que al fin y al cabo, si esto no lo podemos aterrizar en algo positivo, pues no va a servir de gran cosa, ¿no? Entonces, a nivel internacional, la tasa del 4.5% de desocupación ya empieza a ser un poco de interés a nivel internacional. Tiene que estar superior al 4.5%. Discúlpame que insista en este punto porque hay este reporte nos habla de que la población económicamente activa ocupada es el 95.12%. Sí. ¿Sí? Estamos hablando en ese 95.12%, ¿incluye también a las personas empleadas o únicamente a las que no reciben prestaciones? No, ahí estamos, ese es el primer filtro. Es el 95.12% de la población de más de 15 años. Ocupado o empleado, pero tiene que tener una actividad. Abarca los dos. Sí, abarca los dos. Es el primer filtro. Es de llamar la atención también que más del 66% recibe entre 1 y 3 salarios mínimos. Sí. Es decir, exactamente. Hay datos muy interesantes que vale la pena ser un poquito más analistas porque... Sí, yo creo que sí sería interesante analizar eso porque estamos hablando que únicamente el 17.3% gana más de 3 y hasta 5 salarios mínimos. Sí, y únicamente el 10% de la población gana más de 5 salarios mínimos. Ahora, hay un punto importante ahí que en la encuesta empieza a hacer muchísimas subdivisiones y que es muy fácil perderse en los datos. Yo creo que hablando de ingresos, por ejemplo, ellos hacen la subdivisión de lo que son los trabajadores subordinados y remunerados, que sería como que el sector que hay que analizar, que es las personas que están trabajando y que reciben un pago por el empleo que hacen. Hablando de trabajadores subordinados y remunerados, hablan de 378,219 personas, que sería algo así, que el 75.17% de la población ocupada. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, de esa cantidad de personas estamos hablando que efectivamente el 31.07% ganan únicamente 2 salarios mínimos. Y casi el 30% ganan hasta 3 salarios mínimos. ¿Y ahí se conoce la edad? ¿Se conoce la edad de...? Fíjese que no. Pero seguramente, si ganan 3 salarios mínimos y estamos hablando de entre 1 y 3, si lo sumamos, estamos hablando de 228,029 personas. Casi la tercera parte de la población económicamente activa. Entonces, pues es la mano de obra, ¿verdad? Es obreros, seguramente en los ranchos, gente que trabaja, incluso hasta viene por ahí una subdivisión también que son los subocupados, que ahorita platicamos de eso, pero los ranchos no los contemplas porque nos decían que no estaban contemplando la población rural. Exactamente. Exactamente. Más sin embargo, si viven en la ciudad sí los cuentan. Ya. Porque ese es un punto muy importante. La encuesta está sobre hogares y viviendas. No sobre centros de trabajo. Entonces, si tú vives en la ciudad de Torreón, pero te desplazas a cualquier ejido, a trabajar en cualquier rancho, claro que los están contando. Okay. Pero entonces no cuenta, por ejemplo, los ranchos, las granjas. No. Eso no cuenta. Eso. Ahora, hay otro dato también muy interesante que pudiera contraponerse a las cifras oficiales que da el gobierno federal y que es el porcentaje de trabajadores que tienen acceso a servicios de salud. Sí. Y en este caso, aquí nos está hablando de un 48% que no tiene acceso a instituciones de salud
y con acceso únicamente el 52%. Es decir, poco más de la mitad sí tiene acceso, poco menos de la mitad no tiene acceso. Esto se contrapondría, ¿no?, hacia los datos oficiales que dicen que el 80% de los trabajadores en este país tienen acceso a servicios de salud pública. Exactamente. Y yo creo que lo que también hay que agregarle ahí es un poquito su pregunta del día de las prestaciones. Si se fijan, agregado a los accesos de salud, únicamente el 80% tiene prestaciones. Pero eso tiene una correlación directa entre lo que es empleado y lo que es ocupado. Sí. O sea, sí, ahí está la diferencia, sí, ¿no? Porque ocupado puede ser cualquier informal que no tiene las prestaciones. Ahora, también ahí habría que agregarle el valor o el factor del sector de actividad. Nosotros pudiéramos decir que si la cantidad, estábamos hablando que el 80% de las personas trabajamos, o casi un poquito más. Si todas trabajáramos en la industria o todas trabajáramos en empleo formal, obviamente tenemos que tener prestaciones. La realidad es de que según el INEGI, en cuanto a sector de actividad, el sector terciario es el que lleva el 72.34% de la ocupación, hablando de 56,000 personas. Entonces, lo que es la parte secundaria o la parte manufacturera son únicamente 10,000 personas aproximadamente que están contadas. Entonces, si el sector que está abarcando todo el estudio, básicamente están trabajando en la parte terciaria, es decir, comercio, restaurantes, servicios, transporte, servicios profesionales, sociales, diversos, gobierno, etcétera, pues obvio que hay muchas formas de que estamos trabajando, estamos ocupados, pero no tenemos acceso al seguro social, ¿no? Buenos días. Buenos días. Una pregunta en ese sentido respecto a la visión de FOMEC, sí, que tiene que ver con la vocación también de la región y con la vinculación, por ejemplo, con los centros educativos. Uh-huh. Pensar en una región donde desde la iniciativa privada, pero también desde la autoridad, porque vemos siempre los grandes anuncios de temas de generación de empleo son en el sector industrial. Sí. Y encontrar finalmente que casi el 70% de la actividad, 64% de la actividad está en el sector terciario. Sumado eso a la gran oferta educativa que hay un momento donde se rompe la tendencia. Finalmente estamos generando profesionistas para la industria, apostando la inversión para la industria, pero al final la gente está haciendo servicios. Sí, no hay que olvidar también que aparte con lo que comentas, venimos saliendo de una etapa donde estaba detenida la inversión. O sea, la inversión industrial como tal, ustedes lo vieron, hubo años donde no llegó absolutamente nadie. Hasta hace los últimos 3 o 4 años es donde la actividad de manufacturera se volvió a reactivar. Entonces, pero la gente pues tendría que seguir trabajando en algo. Claro que el sector comercio pues empezó a despegar. Eso es un poquito lógico en cuanto al movimiento. Ahora, en cuanto a nuestra visión, por eso empecé la plática platicando de cómo nosotros vemos las personas sin empleo, que es la cantidad de personas que tenemos que encontrar. Y por eso les puse ahí el cuadrito primero, donde no nada más hay que poner atención a la tasa de desocupación, que es, por ejemplo, el 4.9, estamos hablando de 25,800 personas. Sí tenemos más que Saltillo, sí tenemos más que Durango, pero sí le agregamos a los subocupados, que los subocupados son aquellas personas que están contadas como personas que están ocupadas, trabajando, pero no están a tiempo completo, es decir, trabajan 3 horas, 4 horas y pues ya, ¿verdad? Muchos de ellos están acostumbrados a trabajar de esa manera y no buscan empleo más. Y no tienen prestaciones. Claro. Exactamente. Es de llamar la atención también que, no obstante que el sector terciario se lleve el mayor porcentaje, 72%, el sector secundario, que es la industria, genera el 70% del Producto Interno Bruto, pero nada más genera el 25.87% de empleos. Exactamente. ¿Sí? ¿Qué lectura le da FOMEC al respecto? Nosotros tenemos que seguir trabajando estamos conscientes que el comercio pues es importante definitivamente, pero no genera la cantidad de dinero que debe de generar una zona. Vamos, nosotros tenemos que seguir empujando para que las tiendas pues estén llenas, pero de gente comprando, no de gente viendo, ¿no? Paseando. Y la única manera, o al menos la que nosotros creemos que es importante y que maneja cantidades a veces hasta increíbles, es la manufactura, ¿no? Antier estuvimos por ahí en la inauguración del IR en Matamoros, fueron $25 millones de inversión, estamos hablando de más de 2,000 millones de pesos de flujo en el puro proyecto, más todo lo que derraman.
van a llegar hasta 4,000 empleos directos y otros tantos más de indirectos. Entonces, ¿de calidad? ¿Empleos de calidad? Sí, bueno, LIR son arneses, son mano de obra calificada, más sin embargo, el nivel que ellos contratan es a partir de secundaria. Entonces, y su carrera es un monstruo a nivel mundial, su plan de crecimiento es muy importante. Más sin embargo, estamos conscientes que no son las industrias que la sociedad requiere, cruzándolo un poquito con la parte de educación. Tenemos más de 50 universidades, tenemos cerca de 8,000 graduados cada año. Entonces nos estamos convirtiendo también en una zona exportadora de mano de obra calificada, hablando de profesionistas, ¿verdad? Y que no somos capaces aún de absorberlos. Y ahí no cabrá esta posibilidad de que los profesionistas, sobre todo con estos espíritus emprendedores que tienen ahora las universidades, estén autoempleándose y a la vez que se autoemplean, entonces no figuren con prestaciones, no hagan antigüedades, no tengan servicios médicos, etcétera, etcétera. Sí, también eso es un punto muy importante porque las escuelas cada vez están metiéndoles más el chip a los muchachos de que tienen que emprender, que tienen que crear negocio, que tienen que crear empleo. Mas, sin embargo, todos sabemos que cuando arrancamos un negocio, pues no es tan sencillo tener empleados tampoco, ¿verdad? Muchos de ellos trabajan ellos solos, su computadora y alguien que les ayude. Y tardan no sé cuántos años en poder contratar a su primer empleado. Entonces, pues también es un tema... Si no es que desisten en la aventura. No es que en el camino terminan por abandonarlo y después se van a emplear con alguien, ¿verdad? Y se tiene el dato, FOMEC tiene el dato de cuántos empiezan así con un negocio y tienen que desistir. No, fíjese que no. ¿De cuántos egresados están Nosotros tenemos contabilizado alrededor de 8,000 graduados cada año, un poquito más, un poquito menos. Pero cuántas personas o cuántos de los graduados empiezan a arrancar un negocio no sabemos. ¿Y la emigración se está midiendo? La emigración la están tratando de medir, por ejemplo, en el CIEDLAC. Ahorita está Omar Cantú de la UAL como director del CIEDLAC y están tratando de buscar la manera de encontrar a ver cuántos muchachos están ¿Y de qué carreras? Y de qué carreras. La verdad es de que nosotros también podemos de alguna manera, hablamos de alguna manera con las universidades para que no pongan carreras, por ejemplo, tan especiales, que es lo que demanda el mercado al fin y al cabo, pero digo, si tú pones en cualquier universidad una carrera de diseño automotriz y diseño de de juegos de video, obvio que aquí no tenemos empresas de esas. Y se inscriben no sé cuántos cientos de muchachos, y pues todos se van a tener que ir porque aquí no hay donde captarlos. Pero hay carreras que la vocación local las necesita, como la parte minera, como la parte metalmecánica, ganadera. El sector ganadero es un sector muy importante. Por ahí estamos en algunos consejos y algunos ganaderos levantan la mano, oigan, yo no encuentro gente. Porque en primera, pues los centros de trabajo están un poquito alejados. Dice, pero yo para que venga un administrador a mi rancho batallo muchísimo. ¿Por qué? Pues un poquito por lo alejado y porque no es tan interesante, yo creo, para ellos. Recién graduado irte a un rancho, a lo mejor para ellos no es tan interesante. Bien, ¿dónde podría tener acceso el público a estos datos? INEGI.gov.mx. Ya están los datos abiertos, ya está la plataforma interactiva. Si ustedes entran al portal de INEGI directamente, entran a la pestaña de encuestas y luego, de encuestas o de estadística, y luego viene ahí encuestas de hogares, en proyectos y encuestas de hogares, y luego viene de nuevo. Correcto. Muy bien, pues David Salazar Becerra, director de FOMEC, nuestro agradecimiento por tu participación aquí en Contexto. Gracias, muy amable.